3 semanas de actividades navideñas en Porriño. Se ha elaborado un programa pensado para todos los públicos que incluye múltiples actividades lúdicas tanto en el casco urbano como en todas las parroquias. Este año pues queríamos hacer unas navidades un poco más alegres porque bueno, como yo creo que todo el mundo sabe, a pesar de que la situación económica no es boyante, sí que yo creo que ya es un poquito menos triste que la vivimos en los años anteriores, sobre todo pues desde los años en que empezó la crisis a ser máis profunda. As actividades eran moi variadas para todo tipo de edades, nenos, animación de rúa, pois as típicas rondallas, a concentración tamén de rondallas o día 1 de xaneiro, pois este ano tamén tendremos na cabalgata de Reyes, pois cos Reyes vendrán en camello, aparte con distintas carrozas, pero bueno, tendremos unha presentación particular. E máis alá, pois tamén da festa do 30 de diciembre, na que a través do grupo de animación sociocultural pois nos farán unhas actividades moi variadas con karaoke, playback, tendremos tamén a actuación do grupo Olympus, tendremos tamén pois o grupo de amigos, tendremos distintas actuacións de DJs, tamén de grupos locais, pois que unha vez máis pois farán que estas festas sean máis entrañables para todos. El concello ha querido ceder el protagonismo de la presentación y de las fiestas a los trabajadores del Obradoiro de Empleo, que harán sus prácticas poniendo en marcha diferentes actividades tanto para pequeños como para mayores. Creo que o protagonismo non hai que cederlo todo ao Obradoiro de Empleo deste ano, tanto aos de animador sociocultural como tamén os de limpeza, porque a labor que están facendo este ano é moi importante non só para o Concello, senón para eles mesmos. Creo que a oportunidade que teñen eles para o poder constituir unha asociación e poder ter a oportunidade de ter un posto de traballo, creo que é o máis importante, máis alá dunha festa, senón máis alá que disfruten do que están facendo. O que van a levar a cabo son actividades cos nenos, sobre todo, que levan moitas horas de traballo por detrás, moitas horas e moita ilusión. Cada un responsabilízase pois dun obradoiro. Empezaríamos a partir del día 22 con distintos stands donde se podría hacer adornos de Navidad, todo tipo de manualidades, regalos para que los niños puedan llevar a sus casas. Y bueno, todo esto con mucha ilusión y esperemos que todo salga bien. Serán del día 22 al 7 de enero. Va a haber una festa farrapeira, la llevamos preparando pues eso, con muchas ganas y con mucha ilusión. Todo el programa de las fiestas va a estar expuesto en la página web del Concello y también en el Facebook del Obradoiro de Emprego, Pro Reemprego 2. El Obradoiro de Animación Sociocultural como el de la limpieza vamos a participar activamente tanto en la cabalgata como en las campanadas. Entonces en la cabalgata iremos disfrazados de personajes de Disney y en las campanadas pues tanto Bea como yo como la docente vamos a dar las campanadas, que iremos caracterizados de personajes famosos. El plato fuerte será el martes 30, cuando, como se viene haciendo en los últimos años, se adelantarán las campanadas celebrando el fin de año farrapeiro. Durante el día habrá actividades y por la noche las rondallas de Pontellas y Atios con su actuación por las calles del centro de Porriño. Anunciarán la despedida del año con uvas y campanadas a las 12 menos 10 de la noche frente al edificio del Concello. No faltará la música en esta noche de celebración, la verbena a cargo de la Orquesta Olympus y a las 3 de la madrugada actuación musical de Juanjo Martín, Traffic House y los locales Grupo Amigos. Los últimos en llegar serán los Reyes Magos, el 5 de enero. El mismo día, fiesta infantil como broche final.